buenos días, gracias por continuar con nosotros en la señal de Canal 6. El día de hoy, en cambio, es un programa de diálogo y análisis. Vamos a platicar acerca de los niños, pero desde otra trinchera, que no es justamente la parte divertida, la parte lúdica, la parte que los niños tienen que vivir por naturaleza, sino la visibilización de las acciones que de pronto los mayores, en este caso los padres de familia, emprendemos, que van en contra de los derechos de los niños. Padres divorciados, padres en conflicto, que utilizan a sus hijos para pues atentar contra el otro, utilizan a sus hijos como moneda de cambio, utilizan a sus hijos para perjudicar la vida de la otra persona, y de pronto las políticas públicas o el Estado, indolente ante la situación que tiene que ver con los derechos fundamentales de los niños, que es justamente recibir educación, recibir pues los medios necesarios para su manutención, temas que tienen que ver con el desarrollo de sus procesos cognitivos y sus procesos de etapas. Vamos a platicar con dos personajes que llegaron a través de la Fundación Milex, que es un colectivo que vale la pena de pronto visibilizar aquí en la comarca lagunera, y evidentemente los temas que usted ponga en la mesa. Esto es Cambios, gracias por continuar con nosotros. Vamos a la pausa comercial y enseguida regresamos para abordar los temas que le hemos presentado con antelación. Gracias y buen día. La calle es de todos. Respétala. Denuncia a quien veas tirar basura. Manda WhatsApp a la Policía Municipal 871-973-7975. Si puedes, manda la foto y ubicación. En Torreón, decimos no a los vecinos cochinos. Municipio de Torreón. Juego con causa. Ven y apoya a nuestros algodoneros en nuestro primer juego de pretemporada. Sábado 28 de marzo, Algodoneros de la Unión Laguna contra Zaraperos de Saltillo, 5 de la tarde. Todo lo recaudado será donado al DIF Coahuila. Soy feliz en el Revolución. Matamoros, mi ranchito. Simplemente el mejor lugar para invertir. Amenidades únicas. Terrenos campestres, 35,000. Solo contado, 35,000. Solo sábado y domingo. 871-793-8825. Si has visto que alguna luminaria falla, que hay basura o vehículos chatarra, dinos. Manda un WhatsApp al 8718-996509. El chatbot de atención ciudadana, el agente Max, dará seguimiento. Si ves algo, di algo. Torreón siempre puede más. La espera ha terminado. Llegan los 30 años de la banda que pesa. Banda Toro Viejo. Domingo 29 de marzo, 7 de la tarde, Plaza Mayor. Gran concierto masivo. 30 años de banda Toro Viejo. Además, grandes artistas invitados. Te esperamos totalmente gratis. Una migraña se puede sentir así. Bioelectro actúa a partir de los 10 minutos. Toma 2 para la migraña y 1 para el dolor de cabeza. Bioelectro, el especialista en migraña. Ayúdanos a detener al vecino cochino. Si sorprendes a alguien tirando basura, grábalo y repórtalo. La persona podrá ser detenida y recibir una multa. Reporta al 87-16-76-5399. Ayúdanos a tener un Torreón más limpio. Torreón siempre puede más. Nina Massati, escritora, investigadora y conferencista. Nina, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y Miguel Plata, activista, también doctorando, un montón de títulos que ha adquirido durante el tiempo. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Ángel. Un placer estar aquí contigo. El tema que hoy nos ocupa es un tema muy espinoso, es decir, riesgoso hasta cierto punto, en un mundo cada vez más radical. Acabamos de conmemorar el 8M y viene el Día del Niño el próximo 30 de abril. En el impasse, en el programa antepasado abordábamos el tema del feminismo, cómo estamos actualmente viviéndolo, y perdón que acapare rápido este momento, pero sí es importante ponerlo en perspectiva. Hace no mucho, 10, 15 o 20 años, el Día de la Mujer
enviábamos felicitaciones y flores y tal, ¿no? Hoy nos planteamos grandes retos que tienen las mujeres. Les comentaba en este mismo espacio a las mujeres que invité que ahora tendríamos que cambiar el discurso y saber qué particularmente necesitan las mujeres, pero en ese camino hemos dejado de visibilizar a hombres y a niños principalmente. ¿Es correcto esto, Nina? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, no, muchas gracias por invitarme. Es correcto, definitivamente. Pero es correcto porque incluso desde las bases del mismo feminismo, el feminismo realmente nunca buscó igualdad. Busca supremacía de género, garantizarse privilegios, manteniendo una narrativa de víctima. Por eso, en realidad, ya no atendemos a los problemas reales de las mujeres que existen, ni a los problemas que tienen los hombres, ni a los problemas que tienen los niños. Se invisibilizan por completo porque es importante mantener una narrativa en la que la mujer siempre es víctima y, por lo tanto, le exige privilegios al Estado. ¿Estás de acuerdo, Nina, que este speech que nos das para abrir no es el más popular y quizá podría para ti representar uno propio, es decir, que la gente opine distinto a ti y por lo tanto lleguen a juzgarte? ¿Te has sentido juzgada en este momento, Nina? Claro, pero quiero ser más precisa. Cuando dices la gente, quiero decir las mismas feministas. Esas que luego se llenan la boca diciendo gracias al feminismo puedes opinar, son las mismas que me dicen tu opinión no me gusta, cállate. Y demuestran con sus acciones que en realidad nunca se trató de la libertad de la mujer de elegir su propia vida, de tener un pensamiento crítico, de que pudiera expresar su opinión, sino que se trató de tener a la mujer como una esclava de un nuevo movimiento, en este caso el feminismo, y se le ordena a la mujer cómo debe pensar, qué debe decir, cómo debe opinar. Y la mujer que se sale de ese esquema es brutalmente atacada por las feministas. Yo soy brutalmente atacada por las feministas todos los días. Para poner un poco en perspectiva también las causas que persiguen, que me queda claro que pues se trata de, creo yo, finalmente de justicia para todos, para seres humanos, hombres, mujeres, niños sobre todo. ¿Cuál fue tu historia? Entiendo que fuiste sustraída del hogar por tu mamá. Sí. Ella te hizo creer que tu papá no te buscó nunca. Sí. Y que no te proporcionaba los medios necesarios para que tú pudieras salir adelante. Cuéntanos un poco la historia, Nina. Sí, bueno, yo crecí con una madre narcisista que me impidió ver a mi padre durante 5 años. Durante esos años, la pareja de mi mamá, mi padrastro, me abusó sexualmente porque mi mamá se aseguró de que mi papá no supiera dónde estaba yo, ni cómo me encontraba, ni cómo dar conmigo, ¿no? Durante esos años, las mismas historias que se ven todos los días. Tu papá es malo, tu papá no te quiere porque no deposita, ¿no? Y cuando deposita, sí deposita, pero no deposita lo suficiente, no deposita lo que tiene que depositar. Intentó mi madre convencerme para que pusiera yo una falsa denuncia contra mi padre, o sea, para que declarara yo ante las autoridades que mi padre era un violentador, cuando en realidad quien me violentaba era su novio y ella misma, que me maltrató física y psicológicamente durante toda mi infancia. Y cuando tenía 14 años, mi mamá intentó quitarme la vida. ¿Cómo te das cuenta que la situación, porque finalmente viviste, tus experiencias de vida estaban fundamentadas en un núcleo de esa manera, no conocías otro, ni el contexto de tu papá, ni de la familia de tu padre, ni de otra realidad más que de esa? ¿Cómo te diste cuenta de pronto que la situación no era como tu mamá la estaba planteando en ese momento, Nina? Bueno, de hecho yo tuve que salir huyendo de mi casa a los 18 años para evitar que la violencia en mi contra escalara por parte de mi padrastro. Y durante muchos meses incluso yo seguí creyendo el relato de mi mamá, tanto que mi mamá le seguía cobrando pensión a mi papá por mí y yo ya ni siquiera vivía con ella. De ahí, por ejemplo, que uno de los reclamos que yo hago en mi contenido es que se rindan cuentas de la pensión alimenticia, porque lo que tenemos ahora... Que se rindan cuentas de la pensión, ¿a qué te refieres con eso? Así es, a que la madre compruebe en qué se está gastando la pensión alimenticia y que compruebe que va para los niños. O sea, te replanteo la pregunta, sí. Ese discurso no es nada popular y lo que estás diciendo en este momento pudiera... Digo, me queda claro que a lo largo de tu experiencia las críticas insanas o no quedaron de lado, pero no es popular lo que estás diciendo. Aún así... Pues mira, ¿te interesa perseguir esta causa? No, bueno, de hecho puedo ir más allá. Yo de manera personal
considero que la pensión alimenticia es una figura obsoleta que ya nada más genera conflictos, pleitos, alarga los procesos, que nada más usa a los niños para exprimirlos a cambio de dinero, y que en una sociedad en la que realmente buscamos igualdad, la pensión alimenticia ya tendría que estar sustituida por la custodia compartida. Conozco tu currículum, pero me gustaría que la gente supiera que eres una mujer experimentada, no solamente facultada, no solamente en el terreno personal, que esa es una facultad que te lo da la vida, es decir, no necesitas tener ningún título para hablar desde tu trinchera de lo que a ti te vivió sin ser cuestionada, pero además tienes ciertos grados que avalan tus dichos. Nina. Bueno, yo primero soy redactora de investigación, hace 8 años, y es en la forma en la que yo centro todo mi trabajo, tanto mi conferencia como mi libro, el libro que estoy escribiendo actualmente, que es el segundo, todo lo centro con el mismo rigor de la metodología de la investigación que se utiliza para la investigación académica, tesis y demás. Bien. Miguel, cuéntanos un poco de ti, es decir, también tienes una historia parecida a la de Nina, no necesariamente igual, que de pronto la experiencia te da pie para convertirte ahora en un hombre que imparte pláticas, que dialoga con políticos, que trata de transformar la vida, las políticas públicas de nuestro país. Ha sido un reto que en 10 años de aprendizaje me han llevado primero a sensibilizar que lo primero que todo y antes que todo son los niños. Y me refiero a niños y niñas, que son los que son usados en un divorcio judicializado como objeto, moneda de cambio, y son cosificados. Ahí está el centro. En este intangible que es el amor que cada papá y mamá tiene, nosotros no diferenciamos entre si es hombre o mujer. Simplemente decimos, son adultos que tienen herramientas para solventar conflictos, y si no los tienen, les acercamos. En estos 10 años de experiencia vívida, pues llegamos a un caso de éxito, y eso lo empezamos a replicar. Y nos empezamos a dar cuenta que hay un objetivo principal, que es blindar a los niños de estos procesos judicializados, de que existen áreas de oportunidad en los procesos de identificación de dictámenes cuando se intervienen en áreas de psicología para saber si un niño o una niña está diciendo la verdad o está solamente manipulando. Así es, está dando una narrativa de un adulto, ¿no?, que quiere favorecerse en un juicio. Entonces, cuando existen estos engranajes que son muy ríspidos, de ideologías, de procesos tardíos, de denuncias falsas, porque se centran en denuncias con hechos falsos. De ahí parten juicios que pueden alargar hasta 10, 15 años. Tomando en cuenta que falsear información ante una autoridad es un delito que hoy se tiene que juzgar y penalizar en este país, ¿cierto? Que se supone se debe penalizar, pero la realidad ya en la práctica es que no es así. Hay recursos legales que no te permiten hacer. A nosotros nos sirvió identificar las denuncias falsas, identificar quiénes son los actores judiciales que toman la decisión, pero principalmente, y antes que demostrar si es verdad o es mentira, es decir, quién está actuando en el presente de la vida de un niño y en lo que va a ser su futuro, para su sano desarrollo de la personalidad. Ahí es donde nos dimos cuenta que los jueces con nombre y apellido, sobre todo aquí en La Laguna, pues hemos identificado cerca de 300 expedientes, que la realidad es que no son solamente expedientes, son vidas y familias que orbitan en el centro de una persona que ha sido denunciada generalmente con denuncias con hechos falsos y donde hay niños involucrados. Pensión alimenticia, cambio de custodia, patria potestad, etcétera, ¿no?, donde involucran a estos pequeños indefensos ante una ley que ha sido tardía, por lo menos, en garantizar las convivencias con ambos progenitores. Pero ¿han identificado jueces qué? Que han hecho un proceso tardío, donde supuestamente el derecho de prioridad de los niños debe prevalecer sobre los adultos. Haciendo un poco el abogado del diablo, Miguel, ¿no será me queda claro que el juez tiene que actuar con imparcialidad y demás preceptos de la justicia, pero no es muy retrógrada el esquema de impartición de justicia en este país y los ata de manos de pronto a los jueces? Los jueces son autónomos e independientes, por lo menos así lo dicen.
pero también nos hemos identificado que permiten corrupciones. Por ejemplo, si una persona auxiliar de la autoridad, como es la institución del DIF, emite un informe psicológico para el juez donde está haciendo un informe falso, el juez debería, supuestamente con esta autonomía e independencia y el alcance que tiene, de dar vista al Ministerio Público para que persiga ese delito de falsedad ante autoridades. Pero si no lo hace, es omisión. Y eso es una comisión posiblemente de un delito. Cuando nos damos cuenta que los jueces no actúan con base a lo que se supone de ser el derecho, pues nos damos cuenta que hay irregularidades. Entonces ya no nos peleamos porque hemos tardado casi 10 años en señalar, en demostrar, en denunciar y no pasa nada, Ángel. ¿Qué tuvimos que hacer? Hacer visible una problemática, ponerle nombre y apellido a aquel actor judicial que no está haciendo bien su trabajo, con diversas irregularidades. El ejemplo que te pongo es porque lo tenemos evidenciado de algunos jueces, pero aquí lo delicado está en que ya hemos encontrado que cerca de estos 300 casos se van sumando más aquí en La Laguna y se están orbitando principalmente en un juez que encabeza estas listas, que por ahora estamos en el análisis de esta información. Queremos entrar realmente a ver en dónde se está haciendo constante en estas irregularidades y por qué este juez está haciendo estas situaciones. Me surgen dos preguntas de bote pronto. Ya tú me indicarás cuál quieres responder primero y después. Recientemente hubo una reforma al Poder Judicial tan controvertida, la llegada de la Cuarta Transformación y la intervención de la Cuarta Transformación en el Poder Judicial, la llegada de nuevos jueces, magistrados y ministros a la Corte. Sí. ¿De qué manera impactó a esta causa, no sé, que persiguen, ¿no? O que tratamos de visibilizar? Y la segunda no es pregunta, pero es ponnos en contexto de tu vivencia a partir de la que generaste todo el andamiaje con el que vienes a presentarte hoy día. Bien. Ok. En la primera, creo que aún no ha pasado más de 1 año y medio, que es la curva de aprendizaje para entender que, comparando con los datos anteriores, qué juez ha dictado sentencias, porque es ahí donde se resuelve, y en cuánto tiempo, sobre todo cuando se trata de niños y niñas adolescentes. Entonces, aún no tenemos esta curva de aprendizaje en tiempo, pero sí estamos trazando desde el Estado qué casos orbitan con un mismo juez. Ahí vamos haciendo este ejercicio. Cuando tengamos ese análisis seguramente podemos compartirlo para decir tenemos ya un parámetro, pero mientras tanto pues datos duros hay muchos que nos sirven solamente para ver la fotografía del momento de cómo está el Poder Judicial, de cuántos casos existen, cuántos todavía están en que ni siquiera se garantizan las convivencias para los niños por lo menos, y nosotros lo que identificamos es que lejos de una ideología u otra, nos centramos en el punto de intersección donde están los hijos de por medio. No importa si piensas A o si piensas B, si eres A o si eres B, no importa el género, sino importan que hay niños en el medio de la situación, que esto me ha llevado a mí entonces en 10 años de decir tenemos que madurar nuestro aprendizaje para poder compartir esta información que sea un poder para las personas, de entonces lograr identificar a tu juez, a tu Ministerio Público y poder compartirles a ellos todas las pruebas adecuadas y que sea en tiempo y forma, dándole prioridad a las infancias, porque a veces se van a resolver primero temas civiles, testamentarios, inmobiliarios, y no al de los niños. Ahí es donde nos lleva este interés de decir, primero están los niños. Otra pregunta que me viene a la mente en este momento es, ¿hay una ley como tal que proteja o que prepondere los derechos de los niños sobre las causas de las parejas? Es decir, una mujer y un hombre están en disputa, hay una ley que diga, a ver, sobre los intereses de ambos vamos a privilegiar a los de los menores. Pues el que tan robustamente mencionan los jueces y magistrados, el interés supremo de las niñas, niños y adolescentes, que es un principio de desarrollo humano que no se aplica en la realidad. Tan solo dar prioridad a un caso de estos que al final, lo insisto, no es un caso, no es un expediente, son niños, son familias, es una sociedad a la que están impactando. Entonces, ya no importa cómo le quieran llamar, si es de una ley también que existen para los niños en cada estado, a nivel federal, eso ya pasa a ser retrógrado, pasa a ser letra romántica.
y no se ejecuta. La presión social, la presión mediática hace ponerle nombre y apellido a aquel que no está cumpliendo con eso. Y eso es a lo que venimos a invitar, a hacer una conciencia social colectiva de que cada expediente que representa a su hijo, a su hija o a su familia y una denuncia con hechos falsos se tiene que evidenciar y hacer visible, porque hay herramientas que nos hemos dado cuenta que pueden ayudar a los jueces a tomar decisiones, por lo menos, que garanticen esta autonomía progresiva que es el desarrollo de los 0 a los 17 años, con casi a los 18 años legalmente, para que estos niños puedan lograr convivir con ambas figuras que son importantes, a excepción de algunos casos donde sí exista una violencia real, tangible y que se tengan elementos probatorios. Pero en la general sucede esto. Cuando un divorcio en conflicto entra con manos de abogados sin escrúpulos que usan su conocimiento para hacer prolongar un juicio donde no van a ganar, simplemente van a hacer que el juicio dure 18 años mientras el niño crece, pues ya por lo menos llegaron a cumplir esta... Los niños tienen derecho de convivir con ambas figuras, Nina, es decir, ¿es necesario que los niños convivan con ambas figuras? Claro, es necesario. Es su derecho, es derecho de los niños convivir con ambos padres y es fundamental para su desarrollo psicoemocional. O sea, algo que vemos en la práctica es que los jueces siempre priorizan el cumplimiento de la pensión alimenticia, pero no priorizan que el padre esté presente para contribuir al desarrollo psicoemocional de los niños. Pregunta, digamos, de abogado del diablo. El hecho de hacerte presente como tal garantiza que el niño se desarrolle completamente a pesar de que no existen recursos económicos de por medio, Nina. Bueno, el amor y el cariño son parte fundamental para nuestro desarrollo. O sea, tal vez el amor y el cariño y la presencia del padre no alimenten el estómago, pero sí alimentan la psique, pero sí alimentan el alma. Entonces, yo creo que en una sociedad que se ha vuelto tan materialista, hemos olvidado que la presencia de un padre es igual de importante que la pensión alimenticia. Entonces tenemos esta lucha de derechos constantemente en donde siempre se prioriza que lo más importante es que el padre dé dinero, y las respuestas son esas. Es que de amor no se vive. Pero hoy te voy a decir una cosa. En un orfanato hacen exactamente lo mismo. Se preocupan porque los niños tengan techo, porque los niños tengan comida, pero no se preocupan en lo más mínimo por su desarrollo psicoemocional, porque se sientan queridos, porque se sientan amados. Entonces los hogares mexicanos se están convirtiendo entonces en orfanatos en donde los padres no pueden estar presentes, en donde el amor y el cuidado de los hijos, en la presencia del padre no se prioriza y solo se prioriza lo material. Entonces, abonando un poco la narrativa de Miguel y tratando de captar tu discurso y tu forma de expresar, si tenemos, digamos, llena o complementada esa parte del amor y de la presencia de los padres, ¿de dónde entonces los chicos tendrían para vestir, para calzar, para comer, si son menores de edad y no están facultados pues, es que para trabajar? no están peleadas. En realidad son dos derechos que no están peleados. Los han puesto a pelear por mera conveniencia, pero no están peleados. Nina, pero la realidad es que hay padres, hablo de padres hombres y de madres, padres que no tienen correctamente pues autopercibida la idea de la responsabilidad que es traer un hijo al mundo. Es decir, depende de mí hasta los 18 años, es más, hasta, no, son nuestros hijos y en la medida de lo posible estaremos como padres siempre para ellos. Pero hay personas que, si te vine y me acuerdo, y ahorita, hay un dicho, vengo por los cigarros y ya no volvió el papá o la mamá. No le pongamos género, Nina. Sí. Mira, yo creo que has dicho la palabra clave, y la palabra clave es responsabilidad. ¿Sabes que siempre, y de hecho lo haces tú en la misma pregunta, cargas la responsabilidad siempre al padre? Las madres también tienen esa responsabilidad. No estamos hoy, y ese es justamente el problema, no estamos responsabilizando a las madres al mismo nivel que responsabilizamos a los padres. Ejemplos prácticos. Tenemos en Ciudad de México un padrón de deudores alimentarios. No tenemos un padrón de madres obstructoras de vínculo. Y tenemos cada vez más leyes, y todos los esfuerzos legislativos, políticos y sociales se enfocan en seguir exigiéndole al padre, y vamos a hacerlo responsable al padre, pero nunca garantizamos los derechos de crianza del padre.
Solo estamos exprimiéndolo, pero no le estamos garantizando los derechos. O sea, yo te puedo decir, en este momento hay tres medidas de acción que se pueden tomar ya para combatir la ausencia paterna. Número 1, dejar de promover el aborto. Porque a las jovencitas sí se les dice, ¿no estás lista para ser madre? Aborta. ¿No lo quieres? Aborta. A los jovencitos no se les dice lo mismo. Ah, lo hiciste, ahora te aguantas, tienes que pagar. Entonces es un discurso en el que la mujer sí puede evadir su responsabilidad, el hombre no. Número 2, devolverle al padre la figura de honor que merece. Si nosotros nos la vamos a pasar quejándonos de los padres ausentes, pero por otro lado vamos a decir que el padre es un cucaracho, es un donador de esperma, es un cacas, o sea, así lo dicen, no son mis palabras. Son las palabras de las mismas activistas. Entonces, ¿realmente queremos que el padre esté presente o solamente queremos que dé dinero? Y número 3, garantizarle los derechos al padre. Garantizarle los derechos de crianza. Porque sí queremos que esté presente, sí hablamos de padre presente, pero solo cuando se trata de dinero. Nota al calce. Y te replanteo de nueva cuenta la pregunta, es decir, el comentario. Esto del 2026 a marzo de 2026 es un antidiscurso. De hecho, estaba leyendo el flyer de tu conferencia. Lo podría decir, ya me corregirás tú si estoy equivocado, es antifeminista lo que Así es. ¿Lo sostienes esto? Lo sostengo. Yo soy una mujer antifeminista. Mi libro se llama Crónicas de una antifeminista. Yo creo que en los tiempos en los que estamos viviendo, ser antifeminista es un acto de legítima defensa. Se está atropellando nuestra libertad, nuestra igualdad y la de nuestras familias. Las familias están siendo vulneradas, se nos ha mentido a las mujeres y a todos en general, pero en especial a las mujeres se nos ha mentido, se nos ha dicho que por nuestra protección van a poner estas leyes, cuando en realidad lo único que buscan es criminalizar a los varones. Y en este momento hay muchas madres, hermanas, hijas de hombres justos que están sufriendo por esas mismas leyes. Entonces, realmente el discurso de el feminismo busca que las mujeres vivan mejor, en realidad nunca fue cierto. Solamente buscaban tener la oportunidad de criminalizar al varón y de establecer una nueva supremacía de género. Hay posturas de colectivas que sostienen que la mujer que la mujer debe tener ciertos privilegios económicos derivados de una familia. No lo digo yo, lo han dicho colectivas en este mismo foro, asegurando que la mujer tiene que cobrar un sueldo por albergar a una vida en su vientre, por la crianza femenina, por conceptos como tiempo libre. ¿Qué opinas de esta narrativa financiera? ¿Válida o no la narrativa financiera de algunas colectivas relacionadas con el matrimonio a través del dinero? Pues lo que digo continuamente en mi contenido, que parece ser que la familia se ha convertido en el negocio favorito de estas mujeres. ¿Por qué? Porque volvemos a esta palabra que a mí me encanta, esta palabra que es responsabilidad. Las mujeres no ven el hogar como la responsabilidad que es. Entonces empiezan a manejar narrativas de a mí me tienen que pagar por cuidar a mis hijos, pues si no eres la niñera. A una niñera se le paga por cuidar a los niños, porque no son sus hijos y por lo tanto no es su responsabilidad. Entonces, de hecho, la narrativa de estas colectivas es constantemente evadir la responsabilidad, excepto, mira, entienden perfecto el concepto de responsabilidad, pero cuando se trata de que los varones la cumplan. Pero cuando se trata de las responsabilidades familiares que les corresponden a ellas. ¿Cuáles tendrían que ser esas responsabilidades de la mujer innatas que no tendrían por qué tener costo ni tarifario, Nina? Las responsabilidades que tú como adulta tomas. O sea, si al final del día tú estás decidiendo casarte, ser madre, y si tú con tu pareja llegas a estos acuerdos de tú vas a salir a trabajar, porque es la responsabilidad, porque el varón toma en él la responsabilidad de salir a trabajar y sostener las finanzas, entonces es tu responsabilidad tener la casa limpia, tener la comida hecha, los niños atendidos. Si fuera al revés, también es válido. Si es la mujer la que quiere salir a trabajar. En los tiempos modernos, es decir, nuestros presentes, ya un sueldo no es suficiente. Es decir, si Nina adoptara el papel de la proveedora, está perfecto, pero ahora resulta que Nina y Ángel, o Nina y Miguel, ambos tienen que salir a trabajar para llevar el sustento a la familia. ¿Qué pasa en ese caso, en ese sentido, Nina? Mira, allí ya nos metemos en temas económicos que cuando la mujer sale a trabajar, el trabajo en sí se devalúa. Y entonces precisamente por eso ya no alcanza.
se cobran más impuestos, se le dice a la mujer que es muy empoderada y que ella tiene que salir, y entonces es precisamente donde el valor del trabajo pues pierde bastante. Entonces yo creo que en lo que tendríamos que trabajar respecto de políticas económicas y desde el gobierno que nos llegan es en justamente fortalecer nuestra economía para que nos permita fortalecer a nuestras familias, para que nos permita tener la posibilidad Pero de ¿quién que devalúa entonces el trabajo, la remuneración del trabajo de las mujeres, Nina? ¿O por qué se devalúa? En general se devalúa el trabajo si tienes más trabajadores, o sea, si tienes más trabajadores, entonces el valor del trabajo se devalúa. Entonces, cuando las mujeres salen a trabajar, hay más trabajadores disponibles, el trabajo se devalúa. Eso en cuanto al trabajo en general. En cuanto al trabajo de las mujeres, de nuevo vuelvo a que en realidad quien devalúa el trabajo de las mujeres es el mismo feminismo, como por ejemplo con cuotas de género. Cuando tú metes cuotas de género, el trabajo de la mujer, el esfuerzo de la mujer se devalúa por completo, porque entonces ya no hay mujeres que estén llegando a puestos porque realmente tengan la capacidad, la preparación y la inteligencia. Yo en ese sentido creo que la sociedad tiene una gran deuda con las mujeres, porque los hombres naturalmente somos más y no había espacios suficientes garantizados para las mujeres. Es que nadie te lo tiene que garantizar. Tú tienes que ganarte tu propio trabajo y tu propio espacio. ¿Por qué alguien tiene que garantizarte algo? Pero y en un luego, país a causa con de que mayormente mujeres, Nina, es decir, en la mayor parte de ese país hay mujeres. Explícame cómo no hay mujeres en el poder suficientemente capaces. Bueno, hoy día la doctora Claudia Sheinbaum en la presidencia de la República. No es que no haya mujeres capaces. Lo que no hay son mujeres dispuestas a pagar el precio para estar allí. Porque hay muchos hombres en altos puestos de poder en las empresas, pero sabes que hay que quedarse horas extras. Sabes que hay que trabajar más, sabes que hay que comprometerse más, hay que sacrificar muchas cosas. No todas las mujeres están dispuestas a hacerlo y sabes que no está mal. No está mal. Yo, por ejemplo, yo no estoy dispuesta a sacrificar mi familia para ser una alta funcionaria en una empresa. Yo prefiero estar con mi familia y en eso tiene que estar la libertad. Lo que pasa es que en realidad entre más libertad tenemos, más desigualdades va a haber. Entonces, lo que trata de hacerse con estas políticas feministas de igualdad sustantiva es forzar los resultados y no atender a lo que las mujeres realmente quieren. ¿Tú crees realmente que todas las mujeres quieren estar en esos puestos? ¿Trabajar todas esas horas? ¿Sacrificar su vida familiar? No, bueno, muchísimas van a querer estar mujeres, en su Nina, casa. Si me preguntas a mí, pues... yo creo que radica la siguiente pregunta, con eso voy a la pausa comercial. Yo creo que tampoco es muy popular que hombres nos expresemos, lloremos, nos quejemos. No he visto manifestaciones de hombres diciendo, un poquito, ya estamos yéndonos al radicalismo. Sí el tema de las mujeres, pero no así. No he visto hombres, salvo las excepciones como Miguel. Yo organizo la marcha nacional con motivo del Día del Hombre en Ciudad de México. Pero no es tan popular como el 8M. Es decir, no, como idiosincrasia no tenemos tatuado ese espíritu de protesta para una igualdad, ¿no? No, y tampoco tenemos medios, tampoco tenemos presupuesto público. El feminismo sí lo tiene. El feminismo sí tiene espacios. Secretaria de las mujeres. Claro, tenemos una secretaría de las mujeres, tenemos asegurados los espacios. O sea, el 8M es... ¿Qué día es el Día del Hombre, lo sabes? No tengo idea. Ahí está, desde ahí empezamos mal. Es que desde ahí empezamos mal. Pero el Día de la Mujer sí te lo sabes. Sí. Ese sí. No tenemos nosotros ese apoyo. Nosotros no vamos empezando de cero, vamos empezando de -10. De -10. Pero lo tenemos que empezar a hacer. Al menos por la igualdad de nuestros hijos. Yo sé, y yo se lo he dicho mucho, es muy difícil hacer que los hombres hagan, porque los hombres están muy acostumbrados a aguantar, a soportar, a tolerar en ese sentido. ¿Estás de acuerdo con el precepto de que no se vale llorar? Somos hombres y no lloramos. Aquí somos hombres y no payasos. Te voy a decir una cosa. Apenas, y esto es reciente, tiene 2 días antes de que yo viajara a Torreón, se viralizó una nota en España que habla sobre los efectos de la depresión postparto en los hombres. O sea, hablaban de se lo ponen así entre comillas porque el término no es exactamente preciso, una depresión postparto en los hombres. Es decir, que al convertirse en padres, los hombres también sufren una serie de cambios psicológicos y emocionales que les impactan. ¿Y sabes qué? Las feministas, las mismas que se quejan y dicen, gracias al machismo, los hombres se suicidan, porque no lloran, porque no tal, se burlan. Entonces, cuando se visibilizan los problemas masculinos, las feministas, el mismo feminismo, lo minimiza, lo invisibiliza,
Dice, sí, pero a ellos los matan otros hombres, sí, pero a ellos no los violan, sí, pero a ellos... O sea, es constantemente sí tus problemas, pero no importan. Sí tus problemas, pero no son tan importantes como los de las mujeres. Entonces, esta idea como de, no, es que los hombres no lloran porque somos machos y porque tal. Y si lo hicieran, igual les importa un carajo a las feministas. Vamos a la pausa comercial. Estoy platicando con Nina Massati. Mi graduación de los lentes tiene que cambiar diametralmente. Ella es escritora, investigadora, conferencista. Y Miguel Plata, pues es también un hombre muy preparado en el tema. Retador, por supuesto, porque justamente hace algunos días, con motivo del 8M, trajimos a la mesa a mujeres que de pronto están peleando derechos, encabezando causas, pero también hay un sector innegable que son los hombres, que naturalmente por el hecho de ser hombres tenemos ya una letrita tatuada. Creo que en ciertos casos merecida, no creo que en la generalidad. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Ya tienes todo para participar en la elección? Hay algo indispensable. Si tramitaste tu credencial para votar, actualizaste tus datos o pediste una reposición por deterioro o extravío, ve por ella. Tienes hasta el 31 de marzo. Acude a tu módulo. Con tu huella digital es suficiente. Ahora sí, ya tienes lo necesario para votar. Coahuila, tu decisión es importante. INE. En cada elección puedes decidir el presente y el futuro de Coahuila. Al ser funcionaria o funcionario de casilla, garantizas que nuestras decisiones cuenten. La democracia empieza con tu participación. Recibir y contar los votos es un deber ciudadano para que las elecciones sean confiables y transparentes. La responsabilidad de elegir es de todas y todos. Coahuila, tu decisión es importante. INE. Hay quienes ven a México como un botín que pueden entregar. Pero hay otro México, uno mucho más grande. El México que no cabe en el egoísmo, que se reconoce en la calle y en la mesa, en la mano que ayuda y en la voz que defiende. El México que sabe que la dignidad no se vende, que hacer patria es apoyar a los que menos tienen. Por eso nació Morena, por eso seguimos aquí, del lado del pueblo y su bienestar. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? Morena, la esperanza de México. Soy José Refugio Sandoval, secretario de Procesos Electorales en Coahuila. Las diputadas y los diputados del Partido Verde ofrecieron legislar para contar con fiscalías de la mujer y están cumpliendo. Se logró reformar la Constitución Federal para que todos los estados cuenten con una fiscalía especializada para la mujer y que sean atendidas con dignidad y sin revictimizarlas. Seguiremos trabajando para erradicar las violencias de género. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido Verde Coahuila. Partido Verde, Coahuila. Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas. Condicionarte los programas sociales. Recoger o retener tu credencial para votar. Son delitos. No los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL al 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx. Fiscalía General de la República. Soy de Coahuila y ser observador electoral me hace sentir parte de nuestra democracia. Cuando observamos el proceso electoral podemos ver que es transparente y conforme a la ley. Tener una elección confiable es compromiso de todas y todos. Regístrate antes del 7 de mayo y capacítate en modalidad presencial o virtual. Al observar las elecciones para renovar el Congreso de Coahuila, construimos y fortalecemos la democracia. Coahuila, nuestra participación es importante. INE. Creo que siempre vale la pena conocer la historia detrás de los personajes, porque entonces podríamos avalar o podríamos entender los dichos, las investigaciones, los estudios de las personas como Nina Massati. Me quedé con Miguel Plata, es un activista y un hombre pues preparado en el terreno. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó, Miguel? Personalmente para lograr llegar a compartir y difundir conocimiento es el aprendizaje.
En 10 años, lograr hacer acuerdos con base a la mediación lejos del tribunal. Me refiero a que tuviste una esposa que te privó de la... te privó de la oportunidad de... Digo, no, en términos jurídicos no estoy capacitado, ya ustedes sabrán mejor cómo acomodar. Tomó decisiones... diferentes a encontrar un punto de acuerdo. Ahora puedo decir que me voy a comer con ella, me voy con los hijos, a convivir, a jugar, a platicar sobre los temas y hicimos un equipo parental. Cuando no se perfilaba eso. ¿Qué pasó en el Inter que rompieron y demás? Pasaron 7 años de identificar denuncias con hechos falsos. Romantizamos entonces la idea de ahorita la familia feliz. A ver, en la generalidad, cuando hay un tema de separación, te divorcias para no estar, no para estar. ¿Cierto, Miguel? Sí. El objetivo es claro. Estando en un proceso judicial, los hijos es lo principal, lo más importante y que deberse prevalecer su interés. Cuando no sucede así, pueden ser varios factores. La corrupción, algún posible trastorno de salud mental no atendido, o bien un diagnóstico no identificado que se necesiten terapias adecuadas. Y entonces es ahí donde decimos por qué, si el pleito es de 2 adultos, no se ponen de acuerdo y llegan a buen puerto para sus hijos. Y en esto orbitan las denuncias falsas. Cuando un juez decide privar del vínculo, porque es eso, y esta obstrucción de vínculos es con una denuncia generalmente cuando viene un tema de visitas y convivencias. Y llega una denuncia porque es unilateral y sin pruebas. Y llega para solicitar a un juez de lo familiar. Tomando en cuenta que los institutos, las procuradurías, las fiscalías, son instituciones que pues actúan de buena fe. Si tú llegas, sobre todo las mujeres, ahora con los derechos que pues han ganado a lo largo de los años, son instituciones que te reciben una denuncia de buena fe. De buena fe. Así es. Y qué bueno que la reciban de buena fe. Pero entonces el reto está en investigar esa denuncia. Y para eso pueden tardar 10 años. Hay denuncias, Ángel, que llevan 10 años sin resolverse. Hay una pregunta muy puntual que quiero hacer. ¿El tema familiar es un tema que le preocupe a la justicia de este país con todos los hierros que tiene el sistema? Miguel. Que le preocupe no lo sé, pero por lo menos lo que sabemos es que no lo hace de forma pronta ni expedita. Y ese es el lema. En el tema familiar, pero hay otros, para empezar el tema de la seguridad del país, es una papa caliente. Y creo que los jueces, ministros y magistrados están preocupados en otra cosa que en el tema de las familias, que creo que es un poquito lo que nos tiene aquí, lo que nos converge, el sistema judicial de este país. Nina. Bueno, yo creo que el sistema judicial, como está actualmente, pareciera que está diseñado para fallar. Pareciera que está diseñado para siempre obstaculizar las cosas y hacer más grandes los conflictos. Por eso yo mencionaba, por ejemplo, hace un rato, la importancia. O sea, realmente suena descabellado, yo sé que suena descabellado, suena horrible, pero valdría la pena que empezáramos a analizar, cambiar nuestro sistema para que la custodia compartida se convierta en un derecho de los niños. Porque hasta ahora hemos construido nuestra sociedad a base de... Con los asegúnes, ¿cierto? Porque hay personas que no están o no estamos aptas mentalmente para criar a un menor de edad. ¿Estás de acuerdo, Nina? Déjame hacer ahí justamente el paréntesis. Ciertamente hay personas que no son adecuadas para criar. Hay padres que son violentos, pero te voy a decir una cosa, las estadísticas indican que las principales perpetradoras de maltrato infantil en el hogar son las madres. Lo que significa es que si realmente el sistema estuviera enfocado en proteger a los niños de la violencia, habría más niños separados de sus madres que de sus padres. Y no sucede, sucede todo lo contrario, precisamente porque las leyes feministas y la perspectiva de género permiten que las abusadoras anden con bandera de víctima y usen el mismo sistema para encubrirse y perpetuar su maltrato. ¿No estás cayendo en el mismo discurso de las feministas, Nina? Es decir, en el radicalismo feminista, ¿no es el mismo discurso que utilizas? Todas las mujeres, todas las madres son violentadoras o cometen... ¿Yo dije eso? No dije eso. Te replanteo el comentario. Sí. ¿No estás cayendo en el tema radical?
Es radical decir que las mujeres también cometen violencia contra sus hijos a pesar de que la estadística lo fundamenta. ¿Eso es radical? ¿Lo consideras radical? No, es el tono de pronto en el que abordas un tema que me parece no tan igualitario para las mujeres, pero tampoco para los hombres. ¿Por qué no te parece? ¿O en qué sentido? La parte esta de que la estadística dice que la mayoría... Replantea tu comentario. ¿La estadística marca qué? Las principales perpetradoras de maltrato infantil en el hogar son las madres. Es retadora la conclusión. ¿Qué nos dice esta conclusión, Nina? No es una conclusión, son datos. Son datos verificables, comprobables, científicos, justificados estadísticamente. No es mi opinión, ¿eh? No. No es mi opinión. Es la realidad. Y yo creo que más bien, y me parece parte del problema, que consideremos el hablar de la realidad de los datos y de la realidad de la violencia y el maltrato infantil como algo radical. Esta es una señal, una llamada de alerta de qué tan ideologizados estamos. Totalmente. Que no queremos ser capaces, no somos capaces de ver la realidad. Aparte de que no es popular, yo le pondré otro adjetivo que es políticamente incorrecto hablar de estos temas, ¿cierto? Es cierto, pero estamos hablando de las vidas de los niños y mientras no lo aceptemos vamos a seguir llegando tardes a sus tumbas. Hay menores que vemos aquí en el estado, no sé si ustedes en la Ciudad de México pudieron tener el caso de un hombre en Saltillo que pues denunció a su pareja por violencia vicaria. Johnny. El juez falla a favor de él y Citlali Hernández en la Ciudad de México sale y deshuesa la carpeta de investigación que había dado el fallo a favor. ¿Qué te dice? ¿Estos datos de qué te hablan, Nina? Lo que he sostenido siempre, que la ley de violencia vicaria está especialmente diseñada para dar impunidad a madres agresoras solo porque son mujeres. Ponos en perspectiva, ¿qué es un tema de violencia vicaria? ¿De qué estamos hablando, Nina? La violencia vicaria o ley por interpósita persona, violencia por interpósita persona, trata de, nos indica que los hijos son utilizados como armas contra las madres, que es una forma de violencia de género y que la principal víctima en este delito es la madre porque busca hacerle daño, el objetivo es hacerle daño a la madre utilizando a los hijos. Y me parece esta ley completamente aberrante. Primero que nada desde el punto de vista de género, que tiene un sesgo de género que está completamente injustificado, considerando las estadísticas que tenemos. El sesgo de género está injustificado, número uno, y número dos, porque aún si no tuviera el sesgo de género se instrumentaliza a los niños. Las conductas contenidas dentro de la ley de violencia vicaria no son otra cosa sino maltrato infantil. Todas ya se encuentran consideradas en nuestra legislación vigente como maltrato infantil, pero al llamarle violencia vicaria, al niño maltratado le quitas el papel de víctima y se lo das a la madre. Y lo que haces es decir que los sentimientos de la madre que fueron heridos son más importantes que la vida y el bienestar de los niños. Eso me parece una ley completamente aberrante. Otra vez, cuestionable o no, de acuerdo o no, debatible o no, es la visión de una mujer con su experiencia de vida más un grado importante de estudios. La de Miguel es otra experiencia de vida más cargado de otra perspectiva, pero sí hablan los dos de una realidad. La realidad es la lucha contra las mujeres muy encaminada a los fallos a favor de la mujer por ser mujer. Pero también hay una estela de hombres que han quedado dañados, desprotegidos, señalados, estigmatizados. Creo que vale la pena escucharlos. Nina Massati está con nosotros y ella viene a dar una conferencia que es Hijos rotos, la violencia que la ideología de género quiere ocultar. Háblanos de esta conferencia puntualmente, ¿cuándo va a ser? ¿A quién invitas, Nina? La conferencia es el día de hoy, es a las 7 de la tarde en el Salón Condesa Real. La entrada es completamente gratuita. ¿A quién invito? A todas las personas. Es realmente una conferencia apta para cualquier persona que le interese el bienestar de la infancia en general. De manera muy especial, yo creo que podría ser muy útil para mujeres que hoy replican un maltrato, no porque realmente lo quieran hacer, sino porque ellas mismas también fueron maltratadas, porque el abuso por parte de las madres ha sido, es cultural y cuando sucede se justifica continuamente. Entonces,
yo creo que hay incluso muchísimas madres en este momento que están cometiendo actos que no quisieran cometer, pero que lo hacen porque así fueron criadas ellas. Y es necesario visibilizar la violencia para poder romper con ella. Y por otro lado, también para que podamos observar la realidad, que no perdamos nuestra capacidad de ser críticos respecto a las narrativas que nos han sido impuestas, y digo nos han sido impuestas porque cada 8M tenemos que verlo, porque se nos ha impuesto la Secretaría de las Mujeres y demás, tenemos narrativas feministas impuestas que parece que no podemos cuestionar, pero lo más importante es que analicemos los datos, no las opiniones o el dogma ideológico feminista que nos dice que las cosas son de una determinada manera, sino que veamos la evidencia científica que sustenta lo que realmente está sucediendo en las familias de México. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales? ¿Cómo podemos encontrar tu contenido? ¿Qué es lo que haces, Nina? Bueno, yo en redes sociales me pueden encontrar, para fácil, me encuentran con el hashtag Soy Mujer Antifeminista, ahí encuentran todo mi contenido en todas las redes. Estoy en @Nina_Masati en TikTok, Instagram, Twitter y en YouTube como Nina Masati. Y lo que yo hago en mi contenido no es otra cosa sino buscar hacer un contrapeso real que nos ayude a visibilizar la violencia, venga de donde venga, ¿no? Porque yo estoy completamente de acuerdo, no me malentiendas, estoy completamente de acuerdo con que aquel padre que no paga pensión, que es un irresponsable, que no ve por sus hijos, sea señalado, sea castigado por nuestra sociedad, castigado socialmente, digamos, y que tenga las consecuencias más que socialmente, respectivas. yo creo que castigado por la ley civil. Por la ¿no? ley, claro, pero lo señalamos, lo vemos como algo malo. No podríamos confiar en una persona así, no es de fiar, lo vemos mal. Y yo creo que está perfecto, está maravilloso, pero tenemos que hacer exactamente lo mismo con las madres que son violentas. Miguel, ¿dónde te encontramos? ¿Qué hacemos para buscarte? En Fundación Milex. Insisto que nosotros somos facilitadores para que esto suceda. Independientemente, respetando cada ideología, nosotros sí enfatizamos que el derecho de los niños a convivir es también el derecho de los niños a tener una pensión alimenticia. Donde nosotros no empatamos es en el abuso. En el abuso porque hay pensiones que piden más de $500,000 de pesos o por encima de ellos. Ahí es donde decimos posiblemente se tengan que revisar, señoría, señor juez. Revise bien el asunto porque creemos que ahí sí hay un área de oportunidad para toda esta cuestión. Entonces, lejos de pelearnos con una ideología o con otra, decimos los niños son los principales y acercamos mejores prácticas. Por ejemplo, si a un juez le pedimos amablemente por medios de comunicación o como activistas, le decimos, señoría, créame que los casos de éxito se han llegado a mejorar cuando a los niños ven que también se les da en especie, que llegue el papá y le trae las frutas, las verduras, los lleva a comer y se puede mejorar este aspecto. Y que si usted piensa que están en un riesgo estos niños, ahí tenemos una cámara GESEL, tenemos personas que pueden coadyuvar con las terapias para que esto llegue a buen puerto. Y cuando no, pues bueno, que se investigue claramente con herramientas adecuadas como son los peritajes, donde están lejanos a una corrupción, donde ya identificamos que sí existen. Es ahí. ¿Te vemos o dónde te seguimos, Miguel? Fundación Milex, ahí en la página, ahí nos pueden encontrar. Gracias. Creo que el tema de las mujeres también no es un tema muy popular, incluso para los jueces son papas calientes porque, insisto, el estigma social que luego implica el emitir una opinión, cualquier opinión lleva un grado de responsabilidad que no necesariamente los jueces en este momento quieren cargar a cuestas. Búsquelos, Nina Masati y Miguel Plata, Fundación Milex y ella en hashtag Soy Mujer Antifeminista. Vamos a despedir este programa, que tengan un excelente fin de semana, nos sintonizamos la siguiente, gracias y buen fin.